De Dios, Rey Celestial, te damos infinitas gracias, mi Señor, en esta hora de la noche. Te pedimos que tu Santísimo Espíritu invada este lugar para que esa palabra que nos da nuestro hermano Rafael quede clara en nuestra mente, grabada en nuestro corazón, para seguir tus santísimos mandatos, Padre de los cielos. Guarda y protege la vida de todos los hermanos que estamos conectados y de los que no han podido conectarse aún. Te dejamos este tiempo en tus santísimas manos y te damos infinitas gracias. En el nombre de tu Hijo Santísimo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea tu sea. nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, Principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, el Evangelio, esta es la fiesta de San Pedro y San Pablo. ¿Por qué se ponen juntos? Porque más o menos Pedro fue el primer obispo de Roma y Pablo era el teólogo, o sea que más o menos fueron martirizados en Roma, muy cerca uno de otro. O sea, Pedro fue crucificado en la colina vaticana. O sea, el Vaticano es una de las colinas que rodea Roma, aunque ahora se ve plano, pero era una de las colinas. Y ahí fue crucificado cabeza abajo porque él lo pidió. Donde está, cuando está en la plaza de San Pedro, ustedes ven un obelisco grande que es como una torre, es egipcio, es un obelisco egipcio, y ahí en ese mismo lugar fue donde fue crucificado. Después fue enterrado donde hoy está construida la Basílica de San Pedro. Abajo, ahí estaba la tumba de él. Y Pablo, como era ciudadano romano, no podía ser crucificado, tenía que ser decapitado. Entonces lo decapitaron en las afueras de la muralla. Por eso en la Basílica de San Pablo, extramuro, quiere decir, fue en un lugar fuera de la muralla, y ahí hay una basílica que se llama San Pablo extramuro, una basílica papal, que es enorme, y ahí está enterrado él. Por eso es la fiesta de los dos, San Pedro y San Pablo. El Evangelio que vamos a leer es el de Mateo 16, del 13 al 19. Mateo 16, del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos les respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, a esta parte, cuando él comienza el Evangelio, va a decir, en aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, se pone Cesarea de Filipo. Cesarea es una ciudad que está en el norte de Galilea, y le ponen de Filipo porque Filipo era nieto de Herodes el Grande.
y él había construido esa ciudad, por lo tanto le pone Cesarea de Filipo para que no se confundiera con otra ciudad que se llamaba Cesarea solamente, que estaba a la orilla del mar. Por eso le pone Cesarea de Filipo. Dice aquí, y este hombre, ese Filipo, se había relacionado mucho con el emperador Calígula y entonces había cogido bastante poder. Es más, después heredó mucho más territorio precisamente por la relación que tenía con el emperador Calígula. ¿Por qué se habla de la parte histórica primero? Se habla de la parte histórica para hacer ver que esto no es una leyenda, que es una verdad. O sea que esto sucedió y hay un hecho en un momento de la historia y hay personajes que están ahí. Por eso es importante hablar de la parte histórica. Dice aquí, hizo estas preguntas: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesucristo se pone ahí el título del Hijo del Hombre, porque así aparecía en la visión que tuvo el profeta Daniel. Cuando Daniel tiene ese sueño que está mirando el cielo, entonces ve que venía una figura como de el Hijo del Hombre. O sea, cuando yo busco Daniel 7, voy a buscar Daniel 7 aquí para leerlo directamente. Perdón. Dice aquí, Daniel 7, verso 13 y siguiente. Yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en la nube del cielo veía como un hijo de hombre. O sea, precisamente por eso, porque él veía como un hijo de hombre, ese Jesucristo, que venía dirigido por el Padre. Entonces, lógicamente, eso es la parte que tenemos que ver. Por eso él se da el título de el Hijo del Hombre. Y le dice aquí, ellos le respondieron, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Ya en esta época, Juan el Bautista había sido sacrificado, se había sido martirizado por un hijo, por un nieto de Herodes el Grande, otro Herodes, que lo había sacrificado, lo había decapitado, porque la hija de Salomé había pedido la cabeza de él a Herodes, que gobernaba en aquella época. Otros que Elías. Y entonces hay una parte importante, porque después en el Evangelio de Mateo ellos van a preguntarle a Jesucristo, porque según Malaquías, el profeta Malaquías, que es de los profetas, el último de los profetas menores, y la última parte del profeta Malaquías, es cuando ellos dicen que antes del Mesías va a venir Juan, va a venir Elías otra vez. Claro, Elías no murió como tal porque fue elevado al cielo directamente en un carro de fuego. Y entonces cuando yo busco el profeta Malaquías, en el capítulo 3, el último capítulo de él, el último versículo que hay ahí, dice aquí, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb, preceptos y normas para todo Israel. He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé. El día de Yahvé es el día del Mesías. O sea que está profetizando Malaquías que va a venir antes de que venga el Mesías, va a venir Elías otra vez. Pero entonces cuando los apóstoles le preguntan a Jesucristo, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Cuándo viene Elías? Entonces Jesucristo les va a decir, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que ha de venir. O sea que Juan el Bautista era precisamente la representación de Elías, que iba a volver otra vez antes del día de Yahvé. O sea que ya el precursor
del Mesías iba a ser precisamente Juan el Bautista, que iba a aparecer como la profecía de que Elías tenía que venir antes. Y entonces sigue aquí diciendo, dice aquí, que Elías, otros le dicen que Jeremías o algunos de los profetas. Luego pregunté, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Simón Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Mesías. Ahí ya declara que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dijo, dichoso, bienaventurado tú, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, solamente mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, tú eres piedra, Petros. En arameo es Cefas. A veces aparece como Cefas. Eso quiere decir piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi es muy importante. Mi, ese posesivo significa que no es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Jesucristo, que es el que está hablando. De proceder, edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. De manera que cuando uno se elige un nuevo papa, no se dice que es sucesor del anterior, no se dice que León XIV es sucesor de Francisco, no, sucesor de Pedro, porque desde Pedro hace 2000 años esa cadena no se ha roto, no se ha interrumpido en ningún momento. No hay institución ninguna que haya durado 2000 años sin interrupción. O sea que ha sido una cadena constante desde Jesucristo para acá. Este es el Papa número 267, creo que es. No estoy seguro, 67 o 66. O sea, ha sido una cadena continua hasta aquí. No hay institución, o sea, ha habido emperadores, ha habido reyes, ha habido dictadores, ha habido repúblicas, ha habido de todo tipo. Todo ha pasado, pero la iglesia ha permanecido. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiere decir, él va a edificar la iglesia, precisamente es tu iglesia. Edificaré mi iglesia. Quiere decir que tú vas a ser la base sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Eso es muy importante. Edificaré mi iglesia. La iglesia mía. O sea, esta iglesia quiere decir asamblea. No es cuestión de edificio, sino de asamblea de piedras vivas, quiere decir de hombres que se han dedicado a formar juntos lo que se llama la asamblea, en que Cristo está presente en medio de ellos. Entonces, lógicamente, aquí lo importante no es, no es como el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, en el monte Sión, ese sí fue hecho de piedras verdaderas, piedras construidas en el edificio que era el templo de Jerusalén, que fue destruido por Tito. No quedó nada de él. Y entonces, lógicamente, este dice, yo edificaré mi iglesia que está, tú vas a ser la base de la iglesia que yo voy a construir. Pero esta iglesia, esta asamblea, acuérdense, iglesia es asamblea. Esta asamblea está hecha de hombres vivos, piedras vivas. Los poderes del infierno no prevalecen sobre ella. Tú vas a estar por encima de él. El demonio tratará de destruir esa iglesia, pero no podrá. Tú tienes poder sobre ella. Y yo te daré el reino, la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado y todo lo que desates. ¿Qué quiere decir atar y desatar? Quiere decir que tú puedes decidir qué doctrina es real y qué doctrina no es verdadera. Tú vas a atar, a distinguir cuál de las dos es la verdadera. Y con lo que tú hagas quedará desatado en el cielo. O sea, esa es la parte importante que tenemos en cuenta. Jesucristo está en la base con Pedro abajo, que es precisamente la base de la iglesia. Por eso el Papa es el sucesor de Pedro y es el que está al frente de la iglesia y tiene el poder para atar y desatar, para decir esta doctrina es válida, esta doctrina no es válida. ¿Por qué? Porque tiene el poder concedido por Jesucristo
a los sucesores de Pedro en medio de su iglesia. Vamos a ver ahora el capítulo de la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 12 del 1 al 11. Dice: en aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Este Herodes, nieto del Herodes el Grande, mandó pasar a cuchillo a Santiago. Este fue el que martirizó a Santiago. Este es el primer apóstol que muere mártir, Santiago, el hermano de Juan el Evangelista. Viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Lo metió en la cárcel. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. La fiesta de los panes ácimos es la fiesta del Passover, la fiesta de la Pascua que celebraban los judíos. Pan ácimo quiere decir que no tiene levadura. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia. Oye esto, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua, la fiesta de los panes ácimos, como había dicho al principio. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. O sea, había una guardia en todo momento. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. La presencia de luz significa la presencia de la divinidad. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. Y ahora el ángel le va a decir todos los detalles, y no dejes nada. Le va a ir diciendo. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Quiere decir, ponte el cinturón en la túnica, ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. O sea, no dejes nada. Todo salió así. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía. Él creía que aquello era una ilusión. Le parecía que estaba soñando. Alguien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de los guardias y llegaron a la puerta de hierro que le daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle. Ahí es cuando el ángel desaparece, y entonces cuando Pedro se da cuenta que es una realidad, que él ha sido liberado por el Señor. Y entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes. Quiere decir, ahora ya no es un sueño, es una realidad. Y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera. Lo liberó de la comparecencia que iba a tener al día siguiente. Y entonces él se dirige esto a continuación de no está en esta parte, pero a continuación de esta lectura, él se dirige a la casa de Juan Marcos. Juan Marcos era Marcos el evangelista. O sea, tenía 2 nombres: Juan, nombre judío, y Marcos, nombre romano. Entonces, esta gente tenía dinero, porque era una casa donde había mucha gente reunida que estaban orando por la liberación de Pedro. La madre de Marcos se llamaba María, y entonces lógicamente él se dirigió a esta casa. Cuando se va a la casa, toca la puerta y sale la criada, Rode, se llama Rode. Y cuando oyó la voz de Pedro, se sintió tan excitada que dijo: esto no puede ser verdad. Y entonces, en vez de abrir la puerta, volvió a donde estaba la comunidad rezando. Dijo: me parece que he oído la voz de Pedro allá afuera. Y dijo: loca, voy a abrir la puerta, que es él. Y entonces ella volvió otra vez y abrió la puerta, y Pedro entró y se reunió con los que estaban orando con él. Después que él terminó de orar con ellos, se fue a otra comunidad. Recuérdense que en ese momento no había edificios que se llamaban iglesias. La gente se reunía en las casas
de cada uno de ellos y ahí oraban directamente. O sea, es interesante todo esto porque vemos que es una realidad, el Señor va actuando, va haciendo levantar a la gente y la iglesia se va propagando de esa manera. Después, Pedro va a Roma, precisamente porque como es la capital del imperio, lógicamente ahí debía empezar a orar. Y a Pablo lo mandan preso. ¿Por qué? Porque cuando a él lo habían apresado en Galilea, él dijo, apelo al César. Quiere decir que el juicio de él tiene que ser a través del César. ¿Por qué podía hacerlo? Porque era ciudadano romano. Pedro no era ciudadano romano, era simplemente judío. Pero Pablo sí. Entonces lo mandan a Roma y lo mantienen en una prisión domiciliaria. Estuvo ahí como 2 años, custodiada por soldados, pero podían la gente visitarlo y orar con él exactamente en la casa donde estaba. Hasta que al final, ya con Nerón, el emperador Nerón, es el que lo manda a decapitar y es el que manda a crucificar a Pedro. Nerón fue el emperador que siguió a Calígula. Y entonces ese es el que actúa. Por eso es importante la historia, para pensar que no es un cuento de vieja, no es una leyenda, es una realidad. Todo esto es verdad, en esa forma. Y dice aquí, el Señor me libró de todos mis temores. El Salmo 33. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, no que le tienen miedo. Temor quiere decir que respetan. El ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Esa es la parte importante. Como Pedro confió en el Señor y el Señor lo liberó de la cárcel para sacarlo fuera. O sea, esa es la parte importante que celebramos esta semana pasada, el 24 fue San Juan Bautista. Solamente hay 3 personajes que tienen 2 fiestas. O sea, la fiesta del nacimiento y la fiesta de la muerte. Los demás santos solamente tienen la muerte la fiesta de la muerte. Pero estos 3 personajes, Jesucristo, la Virgen María y San Juan Bautista. O sea, la Virgen María nace el 8 de septiembre, era una fiesta que pone la iglesia. Y en el 15 de agosto es la Asunción de la Virgen, o sea, cuando la Virgen es elevada al cielo. Jesucristo nace el 25 de diciembre y el Viernes Santo muere en la cruz. Y Juan Bautista nace el 24 de junio y muere el 29 de agosto, que es el martirio de Juan el Bautista. O sea, son los 3 personajes nada más que tienen 2 fiestas. Los demás ninguno tiene 2 fiestas, solamente tienen una fiesta, solamente. Y eso es importante saberlo porque es la posición que tiene Juan dentro de la iglesia. Un testigo de Jehová me decía a mí, bueno, pero ustedes no saben qué día nació Jesucristo. Yo dije, efectivamente, yo no sé qué día nació, pero sí te puedo decir que nació, que es lo importante. O sea, las fiestas esas las pone la iglesia. O sea, el 25 de diciembre lo ha puesto como nacimiento de Jesús, pero yo no sé si Jesucristo nació el 25 de diciembre. Eso no lo sé. Y Juan lo pone el 24 o sea, lo ponen 6 meses antes, porque se supone que cuando la Virgen había concebido directamente a Jesucristo, ya Isabel tenía 6 meses de embarazo. O sea, que era 6 meses más era mayor que Jesucristo. Por eso, del 24 de junio al 24 de diciembre hay 6 meses. Esa es la diferencia. Pero eso está puesto por la iglesia. Además, nada, la ha puesto la iglesia como una celebración definitiva
pero nosotros no sabemos. Yo no creo que Jesucristo nació en invierno. Lo creo, eso es personal, apreciación personal mía, porque los pastores estaban acampando al aire libre. ¿Cómo tú vas a acampar al aire libre cuando es pleno invierno en que hay nieve? Imposible que hubiera nacido en invierno. Vamos, sería la primavera o el verano. Pero a mí eso no me interesa. Lo que yo le dije al testigo de Jehová, lo importante es que nació. Me importa poco el día o el día en que no nació, pero eso es lo importante. El hecho de que nació, eso es lo importante. Ahora, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, pues a una aclaración, lo que quieran. Es una fiesta muy bonita, la de San Juan Bautista, desde luego. Rafael, en la parte donde dice, en la parte donde dice, y lo que retengas en la tierra será retenido en el cielo, lo que retengas, bueno, a ver, mejor lo leo, ¿no? Lo que ates o desates en el cielo será atado o desatado. Ajá. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Sí. Esa parte la podemos interpretar también como el poder que el Señor les otorga a Pedro y con él a todos los sacerdotes para el sacramento de la reconciliación. Bueno, el problema, yo lo veo más que nada es por las doctrinas. El Ajá, Papa es el que tiene que decir si una doctrina es verdadera o una doctrina está fuera, no es auténtica, que eso es lo importante. Aparte después, Él le da ese poder al resto de los discípulos y ustedes pueden, lo que ustedes perdonen será perdonado. O sea, el poder de atar, de perdonar, se lo da a los demás. Pero las llaves del reino de los cielos, nada más se las da a Pedro. Las llaves quiere decir el poder que tiene directamente con el reino de los cielos. claro, ahí hay hay un paralelo como ejemplo, la situación de José en Egipto. Por Ajá, ejemplo, le entrega el faraón, le entrega las llaves a José. porque era el Y mayordomo principal, así es. la mano derecha del faraón. Mm. O sea, eso quiere decir que a falta de faraón, José estaba al mando, Era el segundo. como sucede con Pedro. A Exacto. falta de Jesucristo, Pedro viene a ser el Ya. segundo de a Porque bordo. Mm, la llave del reino de los cielos no se la da más nadie, solamente se la da Pedro. El mm. atar y desatar, que es decir, perdonar o no perdonar, se lo da al resto de los discípulos, porque eso es referente a la reconciliación, por supuesto. Nosotros mirando en Hechos de los Apóstoles, la vida tanto desde luego que de todos los apóstoles, ¿no? De todos. Pero mirando la vida de Pablo y de Pedro, vemos que ellos fueron martirizados y encarcelados, pasaron hambres. Oh, sí, cuando la segunda carta, la segunda lectura de la carta a Timoteo, que hay en esta misa, es del capítulo 4 de segunda carta a Timoteo. Él dice aquí cuando dice, querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará
sano y salvo al reino celestial. Pero ya él fue apaleado, fue apedreado, fue perseguido, fue vituperado, fue de todo pasó. Cárcel, pasó naufragio, pasó de todo. Pablo. Pero en todo salió indemne porque tenía la confianza puesta en el Señor. Pon la confianza en el Señor y verás qué bueno es el Señor. El Señor actúa y protege a los que confían en Él. Lo mismo Pedro, ¿no? Los dos saben que van a morir en Roma y los dos van para allá, al Exacto. encuentro con la muerte, ¿no? Porque era la capital del imperio. Entonces, Ajá. lógicamente, cuando Pedro muere, ya había gente, familia del emperador, que se habían convertido al cristianismo. Así que por eso te digo, es como, o sea, ellos trataron de opacar el cristianismo, pero es una cosa que creció como la hierba. Y la sangre de mártires es semilla de cristianos. O sea, mientras más mataban, más conversiones había. Rafael, ¿cuáles eran las misiones que tenía Pedro y Pablo? Las misiones, Ujú. bueno, Pedro era el jefe de la iglesia y Pablo era el teólogo de la iglesia. O sea, lo que tienes que tener en cuenta es que en la Biblia, las cartas de Pedro, digo, las cartas de Pablo, se escribieron primero que los evangelios. Porque la gente cree que, bueno, están los evangelios primero, después vienen las cartas, o sea, todo fue en ese orden. No, las cartas de Pablo fueron escritas entre la década de los 40 y de los 50. O sea, cuando Marcos escribe el primer evangelio, el de Marcos, es el año 67. Ya Pablo había muerto sacrificado. O sea, porque las cartas de él son las primeras cartas, son los primeros escritos del Antiguo Testamento. No hechos de los apóstoles, porque hechos de los apóstoles escritos por Lucas, ya en el año 85. Estoy hablando de las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo. Eso es lo primero que se escribió, porque primero vamos a por ejemplo, buscamos ahora la primera carta a los Corintios de Pablo, por ejemplo, cuando él escribe sobre la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11 creo que es. Primera epístola a los Corintios, capítulo, perdón, capítulo 11. Cuando él va a describir la cena del Señor, la última cena, tienes que tener en cuenta que la cena del Señor, él no estaba en la cena del Señor, Pablo, porque en aquel momento él perseguía a los cristianos, como fariseo que era. Y entonces él escribe por primera vez lo que había recibido por tradición, porque hasta ese momento las cosas se contaban de boca en boca. Pero él es el primero que escribe lo que había recibido. O sea, cuando yo veo que Primera de Corintios capítulo 11, vamos a empezar en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, yo recibí del Señor lo que os he transmitido. O sea, él recibió del resto de los discípulos lo que venía hablando de boca en boca. Aquella escena, última cena, en que él no estaba presente, porque él entonces perseguía a los cristianos. La noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió
y dijo, esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo hubieres, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Eso es lo primero que se escribió antes que Juan, antes que Mateo, antes que Marcos, antes que Lucas. Esa es la primera escritura que hay sobre lo que fue la última cena del Señor, donde instituyó la Eucaristía. Y la gente cree que Bueno, no, gracias. ¿eh? Ajá, Ya. que la gente cree que no. La gente cree que todo está en el orden que está escrito. O sea que el primer evangelio fue el de Mateo, después Marcos, después Lucas, después Juan, después viene la carta de Pedro, de Pablo. No, las cartas de Pablo fueron primero que, Los evangelios. que los evangelios. ¿Por qué? Porque cuando se escribieron los evangelios, ya Pablo estaba muerto. Y las cartas, claro, estaban escritas. O sea, los evangelios fueron las tradiciones que se fueron escribiendo después, pero las cartas fueron escritas en el primer momento, porque eran cartas que se mandaba él a las diferentes comunidades. A Pablo es el que también se le aparece como el ángel. ¿A ¿Es a quién? Pablo? ¿A ¿A quién? Pablo? Se le aparece cuando Damasco, la conversión de él. Pero es Jesucristo mismo que se aparece. Cuando Sí. él iba a coger preso a los cristianos para llevarlos a la cárcel. Y entonces él cayó en el suelo y entonces una voz que le dijo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres tú? Yo soy al que tú estás persiguiendo. O sea que la unión de Jesucristo tenía con los seguidores de él. Él estaba unido a ellos. Por eso le dice que me persigues a mí. Y entonces ahí viene la conversión de él, 3 días ciego. Y entonces lógicamente después viene el profeta que manda a Jesucristo y es el que las escamas se le caen y ahí comienza la conversión de él al cristianismo. Hasta ese momento él no era cristiano. Era simple. Ahí lo bautizaron. Entonces lo bautizaron ahí en ese momento. Después que se recuperó la vista. Y entonces ya comenzó como cristiano. Pero hasta ese momento era fariseo radical, de la extrema más radical que había. Cogía preso a los cristianos para llevarlos a la cárcel. El ángel Es se le más, aparece. Bueno, muchas gracias, Rafael. ya, por nada. Sí, el ángel se le aparece a Pedro en la cárcel para Así liberarlo, mismo. como tú lo dijiste. Exacto. O no, como lo dicen los hechos como dice precisamente los hechos de los apóstoles. Está escrito ahí. Así es que la vida de todos los apóstoles, una vida muy bonita en cuanto al legado que deja para nosotros, testimonios de vida tremendos, porque si uno se pone a analizar la vida de cada uno de ellos, uno piensa, dice, lo de Jesucristo es verdadero, porque no se puede pensar que una persona vaya a dar su vida por una mentira. Exactamente. Y Exactamente. entonces, Por eso es importante situarlo en la historia, para que la gente se dé cuenta de que no fue una leyenda, no fue un cuento, que es una realidad que pasó en un momento determinado de la historia. Por eso es que se habla de antes de Cristo, después de Cristo. La venida de Cristo fue como un valladar, o sea, el primer siglo después de Cristo, el siglo I antes de Cristo. O sea, Cristo hace que se divida la historia en dos partes. Claro, los socialistas quitan el nombre de Cristo y ponen antes de nuestra era, después de nuestra era. Pero el que se diga antes o después de nuestra era es porque Jesucristo fue el que partió la historia en dos. Ellos para no nombrar el nombre de Cristo.
Normalmente eso se hace AC o DC. DC después de Cristo, AC antes de Cristo. Pueden abrir los micrófonos, hermanos, para que continuemos con las preguntas. Mientras tanto, les recordamos, hermanos, que las próximas clases serán en el mes de julio, los días 12 y 26, o sea, seguimos con lo establecido Segundo el y cuarto. segundo y cuarto jueves de cada mes, Ok, a las 8 de la noche. ya. Ok. Ya puedes cortar, ya corta la grabación. Agradecemos a todos los hermanos, le agradecemos al Señor por esta charla que nuestro hermano Rafael nos ha regalado y el mensaje que el Espíritu Santo tenía para todos nosotros. Ya. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos en una próxima oportunidad.